Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está afuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. El domingo anterior compartí este tema acerca del ministerio de los dos profetas en el libro de Apocalipsis, dos profetas, dos testigos, dos olivos que pues habíamos estudiado, representan a Moisés y a Elías. Y estos dos testigos aparecen ya en el periodo de la tribulación o la gran tribulación que se narra en el libro de Apocalipsis y nos mencionan un tiempo o un periodo donde van a estar ministrando o profetizando. Y eran 42 meses. Y es interesante porque estos 42 meses, desde el punto de vista que lo narra aquí, corresponde también a 1260 días. 42 meses, dice aquí, y van a profetizar por 1260 días. Y bueno, habíamos comentado que es interesante esta manera de cómo ellos manejan los 42 meses, porque si hablamos de 1260 días, pues eso corresponde a meses de 30 días. Si yo multiplico 42 meses por 30 días, pues me da exactamente 1260 días. Y bueno, ¿eso qué implica? Pues que los años o el periodo de medida del año es de 360 días, porque si yo le hablo a usted de 12 meses de 30 días, pues corresponde a un año de 360 días. Que al final, pues los 42 meses, pues corresponde exactamente a 3 años y medio. Y bueno, esto es interesante, esto lo platicamos el domingo anterior, porque pues es obvio que cualquiera diría, pues aquí pareciera haber un error, porque bueno, pues nosotros sabemos que el periodo de días de un año hoy en este tiempo, pues corresponde a 365 días. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí salgan 360 días? Bueno, al final, pues habíamos hablado que pues el periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol son los 365 días, no pueden ser 360 días, a menos que haya un evento astronómico, algo especial que mueva la Tierra de su lugar, que la saque de su órbita con unos cuantos centímetros o metros, que la pueda mover ese evento astronómico, y entonces el periodo que orbita la Tierra alrededor del Sol, pues se puede disminuir de 365 a 360 días. Ujú. Y pues al final habíamos visto que eso sí, efectivamente se narra en Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 11, porque habla del impacto de dos asteroides.
Apocalipsis 8:8 se habla de una gran montaña ardiendo que es arrojada al mar. Y Apocalipsis capítulo 8, 10 y 11 habla de una estrella que se le conoce como ajenjo, que también provoca la tercera parte que de las aguas se vuelvan amargas. Y entonces estamos hablando del impacto de dos asteroides. Ujú. Obviamente que, bueno, ante el impacto de estos dos asteroides, estos dos eventos cataclísmicos que habrán de pasar, una gran montaña ardiendo y posteriormente ajenjo, que lo ironía era que ajenjo representa una planta medicinal. Entonces, esto es interesante porque esto sí puede provocar el impacto de de estos asteroides, pues sí, definitivamente pueden mover la Tierra de su lugar, de su posición en el espacio y hacer que el periodo de traslación de 365 días, pues se vea reducido a 360 días. Bueno, esto lo comentábamos el domingo anterior. Por cierto, ya está el video ahí en internet. Pero cuando empezamos a estudiar todo esto, pues empieza a destacar un número que en este caso, pues empezamos con el 42, porque estamos hablando que el periodo de trabajo o ministración el periodo profético de los dos testigos, dígase Moisés y Elías, es de 42 meses que corresponden a 1260 días con 42 meses de 30 días. Pero aquí el número que se empieza a destacar es el 42. ¿Por qué? Porque estamos hablando, en este caso, aquí ¿dónde está? En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 23. Vamos a ir a Apocalipsis 13:1. Dice aquí, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia o poder de obrar 42 meses. Fíjense. Y le fue dada potencia de obrar 42 veces a esta bestia. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Entonces, aquí es interesante porque se nos vuelve a mencionar el número 42 y en este caso, hablando del 42, se nos dice que a semejanza de los dos testigos,
estos van a obrar también, la bestia también va a obrar 42 meses. ¿Mm? Va a obrar 42 meses y los pueblos, las gentes, las naciones de ese tiempo van a adorar a la bestia. Y ahí está claro, adoran al dragón, adoran a la bestia, adoran sus hechos, todo pueblo, lengua y nación. Entonces, estamos hablando que el tiempo que se le da a la bestia para obrar con poder y con autoridad son 42 meses, a semejanza de los 42 meses en los cuales obran los dos testigos o los dos olivos, que en este caso son representación de Moisés y Elías, porque aquí dice que ellos van a estar profetizando por 1260 días, que corresponde a 42 meses. Ahora, recuerde que esto es posterior al impacto de dos asteroides. Asteroides que mueven la Tierra de su lugar, que provocan que el movimiento de traslación se cambie de 365 a 360 días. Entonces, después de estos sucesos, pues viene también, bueno, entra en acción el ministerio profético de los dos testigos, Moisés y Elías, pero también entra el poder y la jerarquía que se le da a la bestia para blasfemar y obrar con poder 42 meses. Bueno, entonces aquí es interesante. Ahora, aquí nada más a mí en lo personal cabría hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque estos 42 meses a los cuales a la bestia se le da poder para obrar, no coincide exactamente con los 42 meses en los cuales se le da eh, tiempo a los dos profetas o dos olivos o dos testigos. Los dos testigos obran 42 meses. La bestia obra 42 meses. Pero eso no quiere decir que los 42 meses de los dos testigos o los dos olivos con los 42 meses de la bestia sean el mismo periodo de tiempo. O sea, que empiecen el mismo día y terminen el mismo día. No, eso no quiere decir. La bestia va a tener su periodo de 42 meses. Los dos olivos van a tener su periodo de 42 meses, pero eso no quiere decir que coincidan exactamente en el mismo principio y en el mismo final. Digo, y tan no es así que se dice que en este caso eh, la bestia, por ejemplo, si yo me regreso aquí a eh, ¿dónde está? Cuando leamos Apocalipsis 11, se dice que la bestia que sube del abismo vence a los dos testigos. Entonces, si vence la bestia a los dos testigos, quiere decir que después de que los venza, esta bestia va a continuar su ejercicio en contra de la tierra. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no es forzosamente que los 42 meses de la bestia, comparado contra los 42 meses de los testigos, coincidan en el mismo principio y en el mismo final. O sea, van desfasados. ¿Por qué? Porque la bestia vence a los dos testigos y continúa su actuar. Entonces, eso está claro, que entonces no coinciden en el mismo principio y en el mismo final. Porque si no, querría decir que en el momento que la bestia vence a los dos testigos, y si coincidieran en el mismo principio y en el mismo final, quiere decir que pues ya también la bestia terminó ¿cómo se llama? Su tiempo, y no es así. Entonces, bueno, esto quede claro. Aquí lo interesante es que esto coincide con el 42. Y a mí me llama la atención porque sí, yo me pregunto, bueno, ¿qué de especial
o qué de enseñanza tendrá este 42 o número 42? ¿Por qué? Porque este 42 aparece en el Antiguo Testamento. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 23. Y este es un suceso que le ocurrió a Eliseo. Eliseo acababa de recibir la doble porción. Usted recuerde que Eliseo le pidió al profeta Elías que le diera una doble porción de su espíritu. Elías le dijo a Eliseo: si se te concede verme partir, se hará. Y efectivamente, cuando vinieron por Elías en un carro con caballos de fuego y que subió en un torbellino, y eso lo vio Eliseo, y después Elías, ya yendo hacia el cielo, apartado por esos carros de fuego y en medio de un torbellino, suelta el manto y se lo dio a Eliseo. Y en ese momento se le concedió la doble porción. Bueno, posterior a eso, de que se le concede la doble porción, vino este evento que les voy a narrar. Dice aquí: después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían: sube, calvo, sube, calvo. O sea, unos niños o jovencitos se empezaron a burlar del profeta Eliseo. Como diciendo, no sé, pues ya ven cómo son los jovencitos hoy en día. Bueno, y en ese tiempo se empezaron a burlar de Eliseo. Eliseo, que había recién recibido la doble porción, porque fue lo que le solicitó Eliseo a Elías y se le concedió entonces a Eliseo la doble porción. Y recuerde que la doble porción es poder y sabiduría. Poder y sabiduría. No nada más es poder y poder, no es doble de lo mismo, es una porción en poder y una porción en sabiduría. Que por cierto, 3, 4 semanas atrás estudiamos la doble porción del enemigo o la antidoble porción, que es tecnología y espiritismo, porque de la misma manera el enemigo tiene su doble porción y hablamos de que es tecnología y espiritismo, la fusión de la tecnología con las cuestiones demoníacas y espirituales. Bueno, vimos el tema. Entonces, perdón, Eliseo, recién recibida la doble porción, llegan estos jóvenes y se empiezan a burlar de él y le dicen: sube, calvo, sube. Y vean lo que hizo Eliseo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre de Jehová. Y entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Fíjense qué interesante. Cuando mira hacia atrás, que se estaban burlando de él, los maldijo en el nombre de Jehová. Y entonces salieron 2 osas. Otras versiones dicen 2 osos. Al final 2 bestias del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Ahora, aquí podemos platicar muchas cosas y no faltarán quien diga que qué malvado es Dios, es un Dios corrupto, es un Dios asesino, es un Dios malvado, porque cómo permite que su siervo, en este caso Eliseo, mate a 2 jóvenes, a 42 jóvenes, mandando a 2 bestias. Ahora, este evento es algo profético de lo que iba a pasar a futuro. Esto es algo profético de lo que iba a pasar a futuro. ¿Por qué?
porque estamos hablando de dos osos o dos bestias que atacan a 42 jóvenes. Ahora, si yo me regreso a Apocalipsis capítulo 13, aquí aparecen las dos bestias. Dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas de ella nombres de blasfemia. Bueno, sale esta bestia que tiene semejanza de leopardo, pies como de oso, boca como de león, y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. El dragón, la primera bestia, le da su poder, su autoridad y su jerarquía a esta segunda bestia que sube del mar. ¿Y cuánto tiempo le van a dar de poder y autoridad a esta bestia juntamente con el dragón y la bestia segunda que sube del mar? Porque dice que la empiezan a adorar. La empiezan a adorar, dice, y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella. Entonces, lo que yo pretendo decir, que uno de los osos representa al dragón y el otro oso o la otra osa representa a la bestia que sube del fondo del mar. Y dice aquí, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias a la bestia que sube del mar, y poder o potencia para obrar 42 meses. Y esos 42 meses viene representado en estos 42 jóvenes que se burlan de, en este caso, de Eliseo, donde el primer oso o la primera osa representa al dragón, el segundo representa a la bestia que sube del fondo del mar, y los 42 muchachos son representación de los 42 meses que van a estar actuando y trabajando, y que esos 42 muchachos representan a la humanidad de ese tiempo que va a estar adorando a la bestia. Dice, y adoraron al dragón que les había dado potestad, y adoraron a la bestia, quien es y quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar contra ella. Pues al final, la adoración que le van a dar a la bestia en el periodo de la gran tribulación o en el periodo del Apocalipsis va a tener sus consecuencias. ¿Por qué? Porque al final el que adora al dragón, el que adora a la bestia, pues va a morir. Ajá, va a morir. Por eso yo les decía en Apocalipsis capítulo 13, quiénes son, perdón, Apocalipsis capítulo 14, que dice que al que se le ponga la marca y adore a la bestia, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Y repito, al que adore a la bestia y se le ponga la marca, dos cosas, porque va a haber gente que a lo mejor le van a poner la marca, pero no va a adorar a la bestia. Esos no van a tener la consecuencia de que vivan el tormento y que es por los siglos de los siglos. De eso platicamos hace días atrás. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que al final, estas bestias en el Antiguo Testamento que se burlan de Eliseo, que se burlan de Eliseo, perdón, estos muchachos, dije bestias, bueno, también jóvenes o muchachos bestia, que se burlan de Eliseo, son representación del tiempo que va a estar trabajando la bestia, 42 meses. Y las dos osas o los dos osos representan al dragón y a la bestia. Entonces, al final, esta es una figura profética de lo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación. Ahora, hay un detalle interesante, porque también hay otros 42 que son muertos. Segundo el libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 13. Jehú encontró a los parientes de Ocosías, rey de Judá, y dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos respondieron, somos parientes de Ocosías, era un rey, y hemos descendido para saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Y él dijo, tomadlos vivos. Y los tomaron vivos y los mataron en el foso de Bet-Eket, 42 hombres. No dejó ninguno de ellos. Entonces aquí matan a 42 hombres.
En segundo libro de los Reyes 2:24, dos osas matan a 42 muchachos. Entonces al final el 42 pues representa tribulación, muerte, aflicción, dolor, porque pues son los 42 meses que va a estar actuando la bestia juntamente con el dragón. Ahí está claro. Bueno, para aquellos que digan que esto es muy drástico de parte de Dios, por ejemplo, cómo matar a muchachos, que se burlan de un profeta que es calvo, calvo, y que, bueno, hablando de calvos, hay uno que es muy famoso, que se llama Coré, se llama Coré. ¿Y quién es este Coré? Dice aquí, y se reveló Coré, número 16:1, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén, etcétera, etcétera. Y se alzaron contra Moisés, pero el líder de esta rebelión era Coré. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, ¿por qué toda la congregación? Porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Entonces empezaron a reclamarle a este Moisés y a Aarón acerca de su liderazgo. ¿Por qué os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Como quien dice, ¿por qué nos tienen que dirigir? ¿Por qué les tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que hacerles caso a ustedes? ¿Quién los puso a ustedes? ¿Quién los designó? Entonces empezó la rebelión. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo y lo acercará y así aquel a quien él escoja lo acercará así. Entonces, mañana temprano el Señor va a decidir quién es santo, porque ellos decían que toda la congregación, todos ellos son santos. Ahí lo dice en Números 16:3. Todos ellos son santos. Y como todos somos santos aquí en esta congregación, ustedes no tienen que ver nada con nosotros, ustedes no nos tienen que decir nada, no nos tienen que mandar órdenes, nosotros no les tenemos que obedecer, nosotros somos santos, todos somos santos. Ok. Y Moisés dice, bueno, está bien, mañana arreglamos el asunto, mañana se presentan delante de Dios, se presentan delante del tabernáculo y vamos a ver quién es santo. Vamos a ver quién es el santo. Bueno, y usted recuerde lo que pasó. Moisés dijo, me voy más adelante. En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y no es iniciativa mía. Estaba toda la congregación, estaban Coré y los que se habían revelado, todos ellos, dice, y bueno, ahí se iba a definir quiénes eran de Dios y quiénes no eran de Dios, quiénes eran santos o quiénes no eran santos, o dicho de otra manera, quiénes eran apartados y quiénes no eran apartados. Recuerde que la palabra santo tiene que ver con ser apartado. ¿Quiénes estaban apartados para Dios y quiénes no estaban apartados para Dios? Bueno, y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Si ellos tienen una muerte como toda muerte normal, yo aquí a mí el Señor no me ha hablado, no me ha dicho nada y yo no estoy debajo de Dios y Dios no está conmigo. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo,
completamente diferente. Y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol. Vean lo que pidió Moisés. Entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todos los que les pertenecían descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que se abre la tierra y caen vivos al Seol. Se abre la tierra y caen vivos al Seol. Fíjate qué interesante. Y llegaron vivos al Seol. Bueno, ¿por qué hago énfasis en eso? ¿Y qué tiene que ver con este Eliseo que mató a 42, que mandó o permitió que murieran 42 muchachos atacados por dos osas, que ya vimos que es figura de la gran tribulación, donde aparecen dos bestias y los 42 muchachos representan los 42 meses donde van a actuar estas dos bestias? ¿Qué tiene que ver la rebelión de Coré con Eliseo? Pues algo sencillo. Resulta ser que Coré, el que se revela, el que se pone en contra de Moisés y Elías, que se amotina y junta a unos 250, aparte de sus familias, para que fueran en contra de Moisés y en contra de Aarón. Coré, que es el principal, el líder de esta rebelión y de este amotinamiento, Coré significa calvo. Coré significa calvo. Aquí está. Viene de una raíz que significa raer el cabello o calvo. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿por qué es curioso? Porque, ¿por qué Eliseo permitió o maldijo a estos muchachos que se burlaban de él? Porque le estaban diciendo calvo. Y calvo es figura, en este caso, espiritualmente hablando, calvo es una figura de aquellos que son rebeldes, que se rebelan en contra de Dios. Entonces, qué interesante, porque se burlan del calvo, representado en este caso en el liceo, y resulta ser que el principal que se revela a Moisés y Aarón es Coré, que es el calvo. Y yo te lo puedo decir, y se reveló el calvo, hijo de Iscar, hijo de Coa, hijo de Leví, etcétera, etcétera. Números 16:32, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres del calvo, dígase Coré, con todos sus bienes, y descendieron vivos al Seol. Entonces, fíjate qué ironía. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque yo te di un estudio, es más, se llaman los 3 veces muertos, más o menos por ahí va el nombre, que efectivamente descendieron al Seol, la familia de Coré, los hijos de Coré. Pero qué curioso, tendrías que ver el tema, descendieron vivos al Seol, pero es interesante que esos que descendieron al Seol, después te los encuentras, por ejemplo, en distintos salmos: Salmo de los hijos de Coré, Salmo de los hijos de Coré, Salmo de los hijos de Coré. Y en esos salmos se dejan ver pinceladas de lo que ocurre en el Seol. Al final, ¿qué quiero decir? Que esos que bajaron al Seol, después Dios los sacó del Seol. Esos que bajaron al Seol,
Dios después los sacó del Seol. Y parte de su experiencia que vivieron en el Seol la dejaron plasmadas en los salmos donde tienen por título los hijos de Coré. Entonces, por ejemplo, porque alguien me puede decir, pastor, es que no concibo que Dios, un malvado y terrible Dios y malévolo Dios, ¿cómo permite que su profeta Eliseo mande a matar a 42 muchachos? ¿O cómo permite que bajen la familia de Coré junto con sus hijos, junto con los 250 y bajen vivos al Seol? No se preocupen. Nuestro Dios no es malvado, nuestro Dios no es un ser despiadado, nuestro Dios es lleno de amor y misericordia. A esos los sacan del Seol, a esos los sacan del Seol, a esos 42 muchachos los van a sacar del Seol, a esos 40, a esos que se rebelaron en contra de Moisés y Aarón los van a sacar del Seol, a los hijos de Coré, porque después están narrando lo que ocurrió allá abajo. Claro, que allá abajo se tuvieron que arrepentir. Y esto es tremendo. Tuvieron que vivir una experiencia, una medicina amarga, 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 muy amarga, ser bajados al Seol para, en este caso, entender y comprender la grandeza y las maravillas de Dios. A semejanza de los meteoritos, la estrella en fuego, la montaña que arde como fuego y la estrella ajenjo que se impactan contra la tierra, y ajenjo significa medicina, es una hierba medicinal. Al final, todos tienen oportunidad de salir al Seol. Todavía hay bendita misericordia para sacarlos del Seol. Por eso dice la escritura que Jesucristo bajó y predicó a los espíritus encarcelados. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y para qué se predica? Para salvación. Todavía de los que bajan al cielo tienen oportunidad de salir si se reconocen y se humillan delante de Dios. Entonces, dicen, no, es que Dios es un Dios malvado y malévolo, ¿cómo permite que maten niños? Todos esos tienen la oportunidad de salir, siempre y cuando se humillen y se arrepientan delante de Dios. Se postren delante de Dios, declaren a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando está nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando está nuestro Señor, que están los dos ladrones, uno le dice a Jesucristo, oye, si eres Dios, pues sálvanos. Todavía en una actitud prepotente. Y el otro le dice, ¿qué tienes con él? Tú y yo verdaderamente nos merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada. Y después se dirige a Jesucristo y Jesucristo le dice, Señor, llévame contigo al paraíso. Y él mismo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A ese ladrón de la cruz le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ya sabes, porque lo hemos platicado, el paraíso es el seno de Abraham. Él le está diciendo, vas a bajar al lugar del consuelo, donde está el seno de Abraham, pero tú te quedas ahí y yo me voy más abajo todavía a vivir el holocausto. Me voy a las partes más profundas del Seol. Esto es misericordia. Entonces, estos que se burlaron del calvo, a semejanza del calvo de Coré que se rebeló, después sus hijos fueron sacados y son los que hablan en los salmos de Coré. Te recomiendo que veas el estudio. Ahí está, los 3 veces muertos o los tres, no me acuerdo cómo va el título, pero ahí está. Se llama Misericordia de Dios. Pero tuvieron que vivir un traslado al Seol para posteriormente ser sacados con una actitud humilde y sencilla. Ahora, hablando del 42, porque
Efectivamente, podemos pensar que el 42 es muerte, es destrucción, son 42 meses de tribulación, es la muerte de los 42 muchachos, es la muerte de los 42 hombres, es el tiempo de 42 meses que se le da potestad a la bestia, etcétera, etcétera. Pero sigue actuando la bendita misericordia de Dios. ¿Por qué? Bueno, Mateo capítulo 1. Dice aquí Mateo capítulo 1. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza ahí. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y si tú ves la lista, Judas engendra a Fares. Fares engendra a Esrón. Esrón a Aram. Aram a Aminadab. Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón a Boz. Boz a Obed. Obed a Isaí. Isaí a David. Luego, David a Salomón. Salomón a Robán. Robán a Abías, etcétera, etcétera, hasta Jeconías. Y ya, Zorobabel engendra a Abiud, Abiud a Eliaquín, Azor a Sador, Aquín a Eliud, etcétera, etcétera. Jacob a José, José a Jesús. Bueno, tendrías que leerte Mateo capítulo 1 porque ahí viene toda esa genealogía. Pero al final, Mateo capítulo 1, versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Y aquí está, desde Abraham hasta David, 14. Desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Aquí está, Salomón hasta Jeconías. Aquí está. Y luego, y desde Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Aquí está. Desde Salatiel hasta Jesús. Y aquí hay un detalle bien interesante que siempre te lo he platicado. Cuando tú cuentas, porque dice aquí, desde Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y cuando tú empiezas a contar, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, etcétera, Jacob a José, y José a Jesús, y José a Jesús, hay 13 generaciones. Y lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 17, es que es hasta Cristo 14 generaciones. Y de tal manera que desde Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Pero cuando tú ves el desarrollo de la genealogía, se queda en Jesús 13. ¿Y qué quiere decir? Que en realidad nosotros somos la 14. Nosotros somos Cristo, que viene de Jesús el Salvador. Porque hasta Cristo son las 14. Nosotros completamos la 14ª generación. Somos los ungidos. Cristo significa ungido, la iglesia ungida, la iglesia que vive bajo la adoración, bajo la postración y la humillación y el reconocimiento a nuestro Señor y Salvador, que se llama Jesucristo. Nosotros somos Cristo. Entonces, si tú juntas Jesús 13 con Cristo 14, pues aquí está el Jesucristo. Somos esa generación. Fíjate qué precio. Somos parte de esa generación. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Y nosotros somos el Cristo en la tierra.
Bueno, pastor, pero ya usted ya se salió de tema. Usted me estaba hablando del 42. No, no me he salido del tema. Sigo en el tema. ¿Por qué? Porque resulta ser que 14 de Abraham a David, más los otros 14 desde la deportación de Babilonia, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia a Cristo, 14 generaciones. Y 14 más 14 más 14 te da 42. 42. Fíjate qué increíble. No, es que esto es, yo me sigo sorprendiendo cómo la Biblia todo habla de una manera, habla de otra. Yo pensaba que los 42 tenían que ver con los 42 meses que se le da poder a la bestia para obrar en contra de la humanidad. Yo pensaba que los 42 son a semejanza de los 42 muchachos que matan las dos osas o las dos bestias. Yo pensaba que los 42 representan también los 42 hombres que mata Jehú y que pues sí, eran 42 meses que también se le da poder a los dos profetas, dígase Moisés, Elías, pero pues era más de lo malo que en contra de lo bueno. No, porque en esos 42 meses en el cual va a obrar el ministerio de los dos profetas, dígase Moisés, Elías, los dos ungidos o los dos olivos, se levanta la iglesia preciosa y maravillosa, el más grande avivamiento de los tiempos. Y ya nomás voy a entrar en dos definiciones o en tres. Abraham, porque aquí todo empieza en dónde? En Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿Qué es lo que representa o caracteriza a Abraham? ¿Cuál es lo principal que representa a Abraham? Abraham representa la fe. El justo por la fe vivirá. Abraham representa al padre de la fe. Él es la fe. Abraham. Y nosotros para entregarnos a Cristo, para recibir a Cristo es por la fe. El justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Abraham representa la fe y la fe es la que nos salva. ¿La fe en quién? ¿La fe en quién? Pues en Jesús. Jesús, este es el principio y aquí está el final. Jesús, el Salvador. Jesucristo representa Salvador. Entonces la fe depositada en Jesucristo, que Jesucristo es el Salvador, es lo que da forma, salida a la iglesia ungida que representa a Cristo. Entonces, fíjate qué tremendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esos 42 meses, aparentemente sí, de gran tribulación? Pues van a ser 42 meses donde se va a estar profetizando la palabra, donde se va a estar predicando la palabra, donde se va a estar enseñando la palabra, donde multitud de gente se va a entregar a Cristo porque van a empezar a escuchar la palabra de Dios y van a empezar a depositar su fe en esa palabra. Y entonces va a haber una multitud de gente que va a ser salva, como dice el libro de Apocalipsis, una multitud que no se puede ni contar, que son los que salen de la gran tribulación. Sí, van a ser tiempos bien complicados, tiempos bien difíciles, pero se va a levantar un gran evangelio y ahí porque viene esos 42 meses, también representan las 42 generaciones que empiezan desde Abraham hasta la iglesia de Cristo. Son también las 42 generaciones y todo lo que implica. Y aquí yo te tendría que dar 42 predicaciones, cosa que pues no va a haber tiempo, porque cada nombre que aparece aquí es una prédica. Cada nombre es una característica de las cosas que habrán de ocurrir en el periodo de los 42 meses de la gran tribulación, donde supuestamente, bueno, sí, va a estar atacando el enemigo, la bestia,
pero van a estar pasando cosas maravillosas y gloriosas, porque van a ser 42 meses de prédica, de consuelo, de crecimiento en fe. Ahí sí va a haber una pelea literal contra las huestes de maldad y se va a levantar una iglesia poderosa como no tienes idea. ¿Que va a costar trabajo? Sí, definitivamente. ¿Que la mayoría va a morir? Sí, porque van a salir de la gran tribulación. ¿Se van a hacer decapitados algunos? Sí, pero al final es así, es el final de la iglesia, del periodo de la iglesia que ha estado caminando durante estos 2000 años. La iglesia de Cristo va a tener su glorioso final en el periodo de la gran tribulación. Y ahí se van a cumplir las 42 generaciones que empezaron con Abraham representado en la fe y que terminan en la iglesia, que es la iglesia de Cristo, la iglesia ungida. Qué increíble. Y aquí yo te tendría que hablar pues, de 42 características. Obviamente que pues ahorita no me va a dar tiempo y aparte pues tendría que hacer una investigación de todo lo que implica estos 42 nombres. Por lo menos te hablé de tres: Abraham, Jesús y Cristo. Si te hablo de Salomón, Salomón representa paz. Si te hablo de Salatiel, Salatiel representa existir. Bueno, aquí hay muchas. Si te hablo de Judá, Judá representa adoración. Entonces, hay un montón de cosas que se tendrían que predicar aquí, que se tenían que enseñar. Pues esto es lo que van a aprender en vivo y a todo color. Ahora sí que en carne propia, todos los que van a estar en la gran tribulación. No te recomiendo, obviamente que no te recomiendo que entres a la gran tribulación. No te lo recomiendo. Pero en dado caso, por alguna situación X, llegaras a entrar a ese periodo, no te preocupes, más bien ocúpate, porque en medio de la situación más complicada y difícil que se habrá de vivir, también se va a vivir el periodo de más gloria de la Iglesia de Cristo, porque ahí se va a levantar una iglesia leal, verdadera, consagrada, que va a vivir los milagros a semejanza del Antiguo Testamento en esa época. Se van a vivir cosas sorprendentes, maravillosas y gloriosas. Cientos, miles, millones se van a entregar a Cristo. Van a depositar su fe en Dios, en Jesús. Les va a llegar la salvación y van a ser los ungidos. Se van a volver unos adoradores, Judá. Van a tener una paz interna en su corazón como nunca, aunque estén en medio de la prueba más grande, Salomón. O sea, van a tener una serie de características increíbles, preciosas y gloriosas. Van a ser unos guerreros increíbles, van a ser unos David, peleando contra bestias, contra osos, contra leones, así como David peleaba contra el oso y el león, así van a estar peleando contra demonios, contra potestades, y van a salir vencedores. Bueno, todo lo que implica esto. Entonces, pero si a ti no te gustan las emociones fuertes, pues lo mejor es que te consagres ahorita,
que te metas con Dios ahorita, que te vayas en el arrebatamiento y no te quedes a la gran tribulación. Pero si fuera el caso, pues te vas a volver un cristiano ungido de excelencia, porque las circunstancias te van a obligar, porque vas a empezar a tomar la medicina más amarga, pero que te va a sanar y te va a volver un consagrado y un dedicado como nunca ha habido en toda la historia. En medio de pruebas y en medio de aflicciones y en medio de ataques. Amén y amén.